Hola amigos de todocircuito.com, bienvenidos a la segunda parte de la prueba de larga duración que hemos realizado al Kymco SuperDing 350. En el primer vídeo os hemos comentado todos los aspectos técnicos de este scooter de media cilindrada taiwanés y también os hemos contado en detalle algunas de esas ventajas que ofrece al usuario, al motorista que tiene pensado utilizar esta moto no solamente para sus desplazamientos diarios al trabajo, sino también, ¿por qué no?, para sus escapadas de fin de semana o incluso algún viaje de media o larga distancia. Si os parece, lo que voy a hacer es que me voy a poner el casco, nos vamos a subir a ella y os voy a ir contando on board todas mis impresiones a la hora de conducir esta SuperDing 350 en ciudad, en autovía y en carretera nacional. Así que acompañadnos. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a la acción con ella y vamos a pasar a la acción en un escenario el cual, pues será habitual para aquellas personas que vivan en un pueblo del extrarradio, que vivan bastante fuera de la ciudad, que no tengan una autovía cerca y tengan que recorrer kilómetros con ella, por carretera comarcal, ¿no?, por carretera nacional. En este caso, primero quiero hablaros de cómo se comporta esta SuperDing 350 en curva. Vamos a ver, es una moto, hay que recordar que es un scooter que pesa 192 kilos, que lleva, llantas de 14 pulgadas y obviamente tiene sus limitaciones en curva. Lo que es coger cualquier curva, como este giro a derechas, como podéis ver, que estoy cogiendo ahora mismo, se puede coger perfectamente por encima de la velocidad máxima de la vía, incluso sin ningún problema. Es decir, el scooter tiene un comportamiento neutro, no se va hacia afuera, no se va hacia adentro, no rebota. Y en ese sentido, por mi parte le doy buena nota, ¿no?, a lo que es una velocidad normal, un poco por encima de lo habitual. Lo que sí que notamos en el momento en el que ya queremos atacar, ¿no?, que ya digo, no es un scooter que esté hecho para esto, pero si lo que queremos de verdad es aplicar una conducción deportiva, el primer aviso nos va a llegar fundamentalmente del tren trasero. Es decir, la parte trasera de la moto, lo que vamos a notar es que empezará a rebotar cuando empecemos ya a entrar, ¿no?, dentro de su límite de capacidad de giro en la curva. Es un buen síntoma porque es un aviso que no asusta, nos está diciendo la moto: oye, estás entrando ya en mi límite, y es perfectamente regulable. Es decir, cuando notemos que la moto en plena curva ya empieza detrás a traquetear, sabemos que es el momento de cortar gas. Delante, nosotros la verdad es que no hemos tenido así mayores sustos. Lo único que notamos es que cuando ya estamos cerca de su límite, la moto lo que tiende es a abrirse, es decir, tiende a ir hacia afuera cuando el paso por curva ya es exterior a lo que es capaz de asumir el chasis y la parte ciclo de este Kymco, y es el segundo síntoma que notamos ya de que la moto lo empieza a pasar mal en curva. Pero como decimos, para una velocidad normal, incluso superior a lo que es el tráfico habitual de la vía, es perfectamente usable, y además ya te digo que tiene un pequeño tinte deportivo. Un detalle que sí que quiero matizar es la altura del asiento. Son 810 milímetros, es una altura quizás ligeramente elevada, ¿no?, para lo que nos solemos encontrar en el mundo de los scooters. ¿Esto qué beneficio tiene en carretera? Que vamos en una posición, el centro de gravedad lo llevamos más elevado, es decir, tenemos más control sobre el tren delantero, ¿no?, que en un scooter a lo mejor enfocado a un uso más urbanita. Y eso a mí particularmente debo de reconocer que me gusta. También os quiero hablar del motor, ¿no? Como os he explicado ya, es un motor que rinde 29 caballos, con sus 321 centímetros cúbicos, y eso lo que nos permite es ir perfectamente sobrados de potencia en este tipo de condiciones, ¿no? Con estos 29 caballos, por ejemplo, lo que nos permite es, en un adelantamiento del típico vehículo que encontramos en carretera, a lo mejor a 60 o 70 kilómetros por hora, nos permite tener un suficiente plus de aceleración que a lo mejor no tienen, o del que carecen scooters de algo menos de cilindrada. Pero luego es que, aparte de esto, como digo, para ser un scooter de 3,5 sorprende la capacidad de aceleración y sobre todo de recuperación, ¿no?, que tiene a partir de estos 70-80, ¿no?, kilómetros por hora, que es el típico adelantamiento. En el apartado de la frenada también os quiero decir algo. Ya sabéis que esta SuperDing lleva adelante una pinza de 3 pistones, que no es lo habitual, ¿no? Normalmente en este tipo de scooters se suelen poner pinzas de 2 pistones. Entonces, al contar con esta pinza, tenemos una frenada poderosa, lo reconozco. La verdad es que es capaz de parar la moto muy pocos metros. Lo que sí que os tengo que decir es que no me termina de convencer el primer tramo, ¿no?, de la frenada en el tren delantero. Ese tacto que te da la maneta es como que al principio hay muy poco,
y al final lo tienes todo, ¿no? Y esto ha pasado desde los primeros kilómetros que le hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hasta más de 7.000 kilómetros después, es decir, que no ha variado el tacto de la maneta, y es algo que, como digo, bueno, al principio simplemente es acostumbrarse, ¿no? A que en el primer tramo de maneta no hay prácticamente freno, y tienes ya que al final sí que notas, bueno, pues ya esa contundencia, ¿no? de esa pinza de triple pistón a la hora de frenar. Detrás, la frenada para mí es buena, llevamos pinza de doble pistón, y bueno, la verdad es que en conjunto, en el momento en el que aplicamos el freno, las dos palancas de freno, pues la moto se detiene con total seguridad, y en conducción deportiva, como os digo, podéis incluso frenar bastante tarde con ella, que el equipo de frenos va a responder. Además, bueno, os recuerdo que también tiene el sistema ABS de Bosch, el sistema 9.1, que es de los últimos que ha presentado la marca alemana para motocicleta, y como digo, la única vez que lo hemos probado en estos 7.000 kilómetros, la respuesta del ABS, que recuerdo que es de serie en este modelo, ha sido perfecta. Bueno, otro detalle también del que os quiero hablar, el paquete de suspensiones, ¿no? Bueno, como ya sabéis, esta Super Ding lleva un esquema específico de suspensiones, al igual que de chasis también, que sí es específico para este modelo de 3,5, es distinto al de la 125, y esto, bueno, pues se nota, ¿no? en carretera. Tenemos unas suspensiones mucho más firmes. Delante, como es habitual en este tipo de vehículos, no podemos regularla, carece de regulación, pero es muy progresiva, es decir, en este tipo de carreteras, en carreteras en las que afrontamos curvas de 70, 80, 90 km por hora, siempre tenemos aplomo en el tren delantero. No se nota excesivamente blando, no es un barqueo que digas que es que la moto se hunde, no, se hunde de forma progresiva, y ahí tengo que darle mi enhorabuena a la gente de Kiko, ¿no? Porque ha logrado un excelente compromiso, para mi forma de verlo, para tratarse de un scooter que su uso, bueno, pues eminentemente va a ser urbano, pero que también nos permite escapadas de este tipo, ¿no? Fuera de la ciudad. Detrás tenemos dos amortiguadores que además nos permiten, en este caso sí que tenemos una regulación hasta en 5 posiciones, que yo recomiendo que la empleéis sobre todo cuando vayáis a llevar equipaje, ¿no? Porque ahí sí que vais a notar si, en este caso, el peso añadido, el comportamiento de la moto, bueno, pues cambia sensiblemente en este tipo de carreteras, y se agradece, ¿no? El que Kiko de serie nos ofrezca ya esta posibilidad de regulación para adaptarlo no solamente en este caso a una conducción doble, incluso para una conducción de una única persona. Yo, por ejemplo, peso 90 kilos y he agradecido el poder darle un par de posiciones más de dureza al amortiguador trasero, bueno, pues porque para darle pues un recorrido y unos ajustes pues más de acuerdo, ¿no? A las necesidades que yo tengo por mi peso corporal. Bueno, pues como habéis visto, necesita relativamente poco tiempo este Super Ding 350 para alcanzar los 100 km por hora desde parado, ¿no? Esto lo que le permite es una agilidad, sobre todo en este tipo de escenarios, en autopistas y autovías, excepcional, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, a la hora de hacer una incorporación, ¿no? Que ahí sí que es donde más echamos en falta esa dosis de potencia en este tipo de vehículos. Pues bueno, si es una de las dudas que tenéis, ya os digo yo que la podéis dejar marcada con un check verde, porque por potencia y por motor estamos ante un vehículo totalmente capaz en este tipo de vía. Siguiendo con el apartado del motor, las únicas vibraciones que vamos a encontrar en el motor de estado Super Ding son en parado, ¿vale? Cuando estemos detenidos, luego os lo enseñaré en ciudad para que lo veáis. Ahí sí que tenemos unas ligeras vibraciones que además se transmiten a los espejos retrovisores, pero tengo que decir que una vez en marcha, por ejemplo ahora mismo a una velocidad mantenida de 100 km por hora, como podéis ver, los retrovisores, cero vibraciones. No solo retrovisores, también en los puños, etcétera. Es decir, la moto no transmite ningún tipo de vibración, con lo cual eso siempre, bueno, pues agradece. ¿Por qué? Porque no se te duermen los brazos, no se te duermen las manos, que es lo que ocurre en motocicletas que transmiten vibraciones, ¿no? al piloto. En cuanto a la velocidad punta de esta moto, bueno, os tengo que decir que más o menos la hemos llegado a poner en prácticamente 150 km por hora. Eso ya es, bueno, pues con la línea prácticamente ya de revoluciones por minuto en su máximo disponible y con la moto totalmente forzada, ¿no? Ya os digo, podéis llegar a los 150 km por hora en recta con una sola persona, pero obviamente no es una velocidad a la que la moto vaya cómoda, ¿no? Lo que sí que, bueno, os puedo confirmar es que para ir a 120 km por hora tenéis motor de sobra y además tenéis, bueno, una pequeña reserva de potencia para llegar de forma cómoda hasta los 140 por hora, ¿vale? O sea, a esa velocidad podéis incluso mantener velocidades de crucero que la moto los puede mantener incluso con 2 personas, a no ser que os encontréis ya con un repecho, mucho viento en contra y tal, que a lo mejor le puede costar un poco
el mantener esa velocidad, pero una única persona, lo que es en un viaje o en sus desplazamientos diarios al trabajo, ya digo que esos 130-140 km por hora se pueden mantener sin ningún tipo de problema, y además la moto pues no sufre mayores desgastes ni tiene el más mínimo problema. Nosotros en estos 7.000 kilómetros, las dos únicas visitas que hemos tenido al taller de Kinko ha sido para revisiones pertinentes, porque la moto, incluso llevando esos regímenes elevados durante cierto tiempo, no ha tenido mayor queja. Bueno, un detalle importante, ¿no?, en este tipo de vías, en autopistas y autovías, es la protección aerodinámica, ¿no?, que nos ofrece la Superdink. Bueno, yo mido 1,78 m, y para que os hagáis un poco la idea, el viento me da aproximadamente justo encima de la visera hacia arriba, es decir, toda la visera del casco. Y ya lo que es la parte baja está totalmente protegida del viento. Pero sí que es cierto que a partir de la visera hacia arriba ya noto el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, para pilotos a lo mejor de una talla ligeramente inferior, 1,74, 1,75, bueno, pues prácticamente estarán cubiertos en su totalidad del aire, ¿no? En el caso mío, de 1,78, 1,80 para arriba, bueno, pues vais a notar el aire un poquito en la parte alta del casco. No es molesto, no es tampoco cansado, pero bueno, hombre, yo a lo mejor haberle metido un par de centímetros más a la cúpula sí lo habría hecho, porque tampoco sería no molestaría para nada el área visual, ¿no?, porque 2 centímetros más no habría el más mínimo problema, y bueno, protegería ligeramente mejor al piloto como digo, en este tipo de vías. Luego, por ejemplo, toda lo que es la zona de los hombros y demás está protegida. No tengo aire, va protegida tanto por la propia forma de los retrovisores, que están pensados para eso, para desviarnos el aire, y también por la forma, como digo, del carenado frontal y de la cúpula, ¿no? Es decir, toda la zona del pecho, hombros, etcétera, va cubierta. Os puedo decir que hemos tenido días de lluvia, de coger la moto para ir a la oficina, y nos ha caído buenas chuzas de agua. Y lo único que hemos llegado es un poco en la zona quizás de las piernas, en la zona exterior de las piernas, ligeramente mojada, y mucho en lo que sería la parte más externa de los hombros y de los brazos, que sí que acaban un poco mojados. Pero ya os digo que sin llevar ningún tipo de protección adicional, como veis en la moto, en días de lluvia, incluso lluvia ya ligeramente fuerte, en marcha protege de una forma bastante aceptable. Os quiero comentar que la visibilidad, bajo mi punto de vista, es excepcional. ¿Por qué? Porque son muy alargados, como podéis ver, con lo cual vemos perfectamente todo lo que tenemos en el carril de la izquierda, tanto de la derecha. Bueno, os dais cuenta, el retrovisor izquierdo es ligeramente más largo, y no tiene tampoco, en estos 7.000 kilómetros, bueno, pues no se han desajustado, no se han movido del sitio, y bueno, pues la verdad es que en ese sentido, buena visibilidad trasera y buen material y buena fijación, ¿no?, la que lleva. Luego, bueno, quiero hablaros del display, ¿no?, de la moto. Bueno, como sabéis, como ya habréis visto en las imágenes anteriores, lleva una iluminación blanca. La verdad es que es un tono muy bonito nocturno. Y bueno, pues tenemos ahí las dos esferas analógicas y luego la pantalla central de cristal líquido. Bueno, pues un poco con lo que es el ordenador de a bordo, ¿no?, que nos informa de la temperatura del motor. Tenéis también ahí todo el tema del indicador de combustible, los kilómetros parciales, tenemos la hora. Lo que quiero resaltar es que es un equipamiento que está por encima de la media, ¿no?, de los scooters urbanos, porque lógicamente esto es una muestra, ¿no?, de que Kinko quiere darle ese plus de una moto que no solamente sea para uso en ciudad. Es un plus de una moto con la que puedes viajar, puedes tener información de cuánto estás consumiendo. Le faltaría quizás la autonomía, es lo que no marca, pero bueno, como sí que tenemos el indicador de combustible, tampoco es mayor problema. Y lo que faltaría, en mi opinión, para redondear todo esto sería un botoncito en alguna de las piñas, bueno, pues que nos permitiera, ¿no?, ir pasando por toda esta información mientras vamos en marcha. Bueno, como os digo, un detalle importante es la autonomía que nos ofrece el modelo. En este caso, esta Superdink, el depósito que tiene es de 12,5 litros. Nosotros, el consumo que le hemos sacado en estos 7.000 kilómetros ha sido de 4,1 litros. Es un consumo, creo que excepcionalmente bueno para las prestaciones y la versatilidad que nos ofrece la moto, ¿no? Este consumo, unido a este depósito que os comento, nos aporta más o menos una autonomía que roza prácticamente los 300 kilómetros. El asiento también creo que merece un punto especial de atención, ¿no?, en este tipo de recorridos. ¿Por qué? Por el mullido. Es un asiento blando, un asiento que te mantiene totalmente, como os he dicho hace unos minutos, totalmente fijo, ¿no?, al asiento, por la forma que tiene, porque tenemos una pequeña zona de respaldo lumbar que nos encajona. La posición, tanto de los brazos como de las piernas,
bueno, es buena para aguantar kilómetros. Tengo a lo mejor mis dudas para gente que sea muy alta, en torno a 1,90, 1,95, porque bueno, quizás van a ir demasiado pegados, ¿no?, a lo que es la parte delantera de la moto, porque yo con mi 1,78 ya os digo bueno, que voy bien, y quizás, bueno, para alturas mayores, bueno, pues tendrán que ir un poco más recogidos. Pero bueno, una cosa buena que tiene esta Superdink es que podemos, fijaros, levantamos aquí simplemente los pies y adoptamos una postura, bueno, pues mucho más cómoda, ¿no?, para poder movernos con ella, una postura que nos permite, sobre todo en tramos de autopista en viajes, relajar las piernas, llevarlas perfectamente estiradas. Luego el pasajero también tiene un asiento generoso, un buen mullido, y luego, bueno, pues si vamos a afrontar un viaje con ella, si nos vamos a ir un fin de semana de escapada, bueno, pues con ese pedazo de espacio que tenemos bajo el asiento, podemos meter incluso un par de mochilas con ropa de recambio, bueno, pues con las cosas que necesitemos para pasar el fin de semana, sin la necesidad de adoptar, por ejemplo, un baúl que se puede poner a esta Superdink, ¿no? Podemos añadirle un baúl si queremos aumentar la capacidad de carga, pero como os digo, para una escapada de fin de semana y para llevar 4 cosas, bueno, pues es más que suficiente el espacio del que tenemos, ¿no?, debajo del asiento. Bueno, pues ya estamos en el tercer y último escenario, ¿no?, en el que se moverá habitualmente esta Kymco Superdink 350, que es la ciudad, ¿no? Al ser un scooter que en este caso monta llantas de 14 pulgadas, lo que permite a este Superdink es, bueno, pues convertirlo en una moto muy ratonera, una moto con la cual nos podemos colar perfectamente entre el tráfico, podemos movernos entre coches. Quiero destacar una cosa importante, y es que los retrovisores van elevados muy arriba, como podéis ver, los han colocado en una situación muy elevada. ¿Esto qué es lo que permite? Bueno, pues que prácticamente nos olvidemos de ellos en la ciudad, porque el ancho de la moto viene prácticamente marcado por los retrovisores y por nuestros brazos. Por lo tanto, si, digamos, nuestro cuerpo y nuestros brazos pasan entre los coches, lo va a hacer también el Kymco. A pesar de que son 192 kilos, que obviamente es un peso a tener en cuenta, una vez que estás en movimiento, ¿no?, una vez que nos estamos moviendo, que estamos para arriba, que estamos para abajo, pues no lo notamos, ¿no?, prácticamente. Prácticamente parece un scooter, ¿no?, que incluso pesa 30, 40 o 50 kilos menos. Afortunadamente en marcha no se notan. Lo que sí que vais a notar quizás los pilotos, los motoristas de un poco de menor talla, ¿no?, que os mováis en torno al 1,70 o estéis por debajo, es que la altura del asiento a lo mejor se os hace un pelín alta. ¿Por qué? Pues son 810 milímetros. Os comentaba antes en la parte de carretera nacional que es una altura muy buena para nacional, para comarcal, porque vas más elevado de lo habitual y vas un poquito más encima de la rueda trasera. De la rueda delantera a la hora de afrontar curvas y demás, lo cual viene muy bien, pero en ciudad sí que es cierto que en parado, cuando paréis, vais a notar que os va a costar un pelín llegar al suelo. Yo no, con mi 1,78 llego más o menos con medio pie aproximadamente, es decir, llego con las puntas de ambos pies al suelo y más o menos pongo la mitad, ¿no? Es decir, aquí lo podéis ver, por ejemplo, ¿veis? Que no es decir, si quiero poner solamente un único pie, tendría que ladearla un poco hacia un lado, ¿no? Desde el momento en el que la ladeo, sí, pero si no, como os digo, llego con medio pie. No solamente tiene esto que ver con la propia altura del asiento, sino también con la forma, porque es un asiento que en la parte baja del glúteo es muy ancho. Entonces esto lo convierte en un asiento estupendamente cómodo para otro escenario, que es para autovía, porque tenemos prácticamente todos los glúteos totalmente posados sobre el asiento, y eso, bueno, pues beneficia, ¿no?, al paso de los kilómetros, a que no se nos duerman, a que lleguemos con el trasero a nuestro destino perfectamente fresco, pero también tiene esta contrapartida en parado, ¿no?, que la hace un poquito más voluminosa a la hora de controlar la moto en parado. Bueno, hablando del motor, bueno, pues todas esas ventajas que os comentaba hace un rato, esa energía que tiene, bueno, pues se nota, ¿no?, especialmente en ciudad. ¿Por qué? Porque nos permite con un simple golpe de gas salir de los primeros, ¿no?, prácticamente en cualquier semáforo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vamos a parar. Bueno, aquí tenéis estas vibraciones que os comento, pero bueno, que prácticamente no las vais a notar y únicamente es en parado. Bueno, como os digo, el motor, esos 29 caballos, sobre todo, si os habéis dado cuenta en la aceleración que hemos hecho de 0 a 100, donde más se notan es hasta los 60 o 70 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Es cuando más lo notamos. Mira, vamos a salir de aquí del semáforo. ¿Veis? Fijaros, o sea, es prácticamente una aceleración instantánea, ¿no?, hasta los 40-50 kilómetros por hora, y eso lo vamos a agradecer mucho en ciudad, ¿no?, para poder salir de los semáforos y para poder evitarnos un poco, bueno, pues todo este tráfico que se acumula de coches, ¿no?, y el resto de motocicletas que están esperando en el semáforo.
De la frenada, bueno, pues en ciudad obviamente va totalmente sobrada, ¿no? Al montar esa pinza de triple pistón delantera que os comentaba, tenemos una frenada potente y sobre todo segura en cualquier circunstancia. Lo único, bueno, pues ese primer tramo del acelerador, que como os digo, prácticamente no frenabais, tenemos que ir prácticamente ya hasta el final para notar esa contundencia. Bueno, un detalle que sí os quiero comentar es que esta moto monta de serie latiguillos metálicos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, pues a la hora en ciudad no es quizás tan importante, pero sí que bueno, pues en vuestras salidas de fin de semana o en el tramo de nacional de carretera comarcal que tengáis que hacer, si abusáis mucho de los frenos porque tenéis muchas curvas y tenéis que detener muchas veces la moto, no vais a encontrar nada de fatiga. Y eso es un punto importante que quiero destacar y que, en mi opinión, deberían de seguir. Es un ejemplo que deberían de seguir todos los fabricantes de motos. Bueno, el tema que os comentaba antes de la cúpula, que quizás en autopista, autovías, yo sí echaría en falta un par de centímetros más. Aquí en la ciudad lo que nos permite es tener un campo visual, bueno, pues totalmente amplio, es decir, no tenemos ningún tipo de molestia por parte de la cúpula, está, digamos, en su zona perfecta para ciudad, no se pone delante de nuestra visión, no distorsiona nada, porque como digo, no la tenemos delante. Entonces, bueno, pues es como todo, lo que es muy bueno aquí en ciudad, bueno, pues en autovía sí que echamos algo en falta. Os quiero comentar una cosa que me he dado cuenta, sobre todo en uso urbano, y es que las guanteras, que ya habéis visto en el vídeo anterior, que son unas dimensiones, bueno, pues más que generosas para poder dejar cosas, me he dado cuenta de que al no tener cierre, pues en uso urbano, lo típico que bajas un momento a un sitio, dejas la moto aparcada y a 2 minutos porque vas a volver, no habría estado mal, creo, bajo mi punto de vista, que alguna de ellas tuviese algún tipo de cierre, ¿no? Que fuese con llave, porque bueno, obviamente al dejarlas ahí en cualquier momento nos las pueden abrir si tenemos algún tipo de, pues si tenemos el móvil, la cartera, etcétera, y bueno, pues si somos un poquito olvidadizos y nos lo dejamos ahí, corremos ese riesgo. Entonces, bueno, una de las dos guanteras con llave creo sinceramente que le habrían venido muy bien a este SuperDink. Bueno, en cuanto a la capacidad de carga que tenemos en la plataforma, que tenemos en los pies, bueno, pues como podéis ver, la SuperDink no tiene lo que es una plataforma totalmente plano, ¿no? Porque tenemos aquí este túnel en medio. Lo que pasa es que Kymco lo que sí ha hecho es, bueno, pues de allanar o intentar aplanar lo máximo posible este túnel. ¿Y esto qué nos permite? Pues, bueno, por ejemplo, el típico desplazamiento urbano, ¿no? De unos pocos metros, que tenemos que llevar algún tipo de paquete, algo voluminoso que queremos, que no nos cabe a lo mejor en el baúl trasero, bajo el asiento, y lo que podemos llevar entre las piernas, bueno, pues hace que perfectamente podamos llevar algún tipo de bulto aquí y lo podamos apretujar con las piernas. Si hay un entorno en el que quizás es importante que nos vean, yo creo que sobre todo es aquí, ¿no? En ciudad, pues porque los coches muchas veces pues hacen cambios de carril sin mirar o mirando muy poco. Bueno, pues ya sabemos un poco todo el ajetreo que tenemos en las ciudades. Quiero destacar en este caso la SuperDink. Lleva una óptica delantera que, si bien las luces de cruce y carretera son halógenas, sí que llevamos, bueno, pues 2 luces diurnas de LED que bueno, pues aportan un pequeño plus en visibilidad, ¿no? A la hora de, sobre todo, como digo, de movernos por ambientes urbanos. Siempre es, bueno, pues más fácil que nos vean por un retrovisor si llevamos dos potentes tiras de LED en la parte delantera que marcan nuestra presencia, y bueno, pues en ese sentido lo vais a conseguir con esta SuperDink. Esta tecnología LED no solamente está en las luces diurnas, sino que también la podéis encontrar en los intermitentes, ¿no? Que también son de LED. Luego el tema de la botonería, que bueno, al final en ciudades donde más hacemos uso de ella, ¿no? Pues los intermitentes, el claxon, las luces. La verdad es que el ajuste en cuanto a distancia de las manos, de los dedos, bueno, pues no nos ha parecido nada malo, la verdad. Hay que recordar que esta SuperDink está adaptada un poco a los estándares de tallas tanto de cuerpo como de manos, etcétera, de Europa, ¿no? Y también de nuestro país, y bueno, pues por lo tanto están un poco, bueno, pues a una distancia más o menos intermedia. Quizás los que están un poco más alejados son los del lado derecho, que hay que mover un poco la mano, también depende de dónde nos gusta llevar nosotros la mano en el puño de gas, pero lo que es, por ejemplo, en el lado izquierdo, las ráfagas, las luces intermitentes, claxon, están a un alcance. La verdad es que, bueno, pues su uso es fácil y es intuitivo.